Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, ¿qué más? ¿Cómo han estado? Bien. Bien. Qué bueno. Yo, profesor. ¿Quién nos falta? Karina. Y tenemos... ¿Se imaginan? Impresionante cuán altos están los cielos, cuánta belleza en el campo puedo ver. Lindo es oír el sonar del viento cuando se cuela por los arbustos del bosque. Y es que tú todo lo hiciste bien, con tus manos de gran artista. Tú eres el todo soberano Dios. Por tus obras yo te exaltaré, te daré toda la gloria. Sí, lo mereces. Tú eres el gran creador, tú tienes toda la gloria. Hoy cantaré con el corazón, porque tú mereces toda gloria.
Bien, jóvenes, una vez más, muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra clase. Y vamos entonces a pasar a lista. Así que por favor, conteste a medida que escuche su apellido. Botello. Castro Dueñez. Presente. Presente. Díaz Moreno. Presente. Enrique Gómez. Presente. García Santos. Jiménez Sánchez. Presente. Leal Ramírez. Presente. Monterrey Cruz. Presente. Ortega Galvis. Presente. Rincón Castellanos. Presente. Rondón Valderrama. Presente, profe. Saavedra Rodríguez. Presente. Velasco Rodríguez. Velasco Rodríguez no está. Gómez Ariza. Presente. Gómez Ariza no está. Michael. Presente. Recuerde ingresar a tiempo. Bien. Vamos entonces a nuestra temática que hemos venido trabajando en las últimas clases. Usted recordará que hemos estado abordando un tema importante en la filosofía que tiene que ver con los desarrollos que se inician, esos cambios que empiezan a haber aquí en Latinoamérica, y es la filosofía de la Ilustración, y estábamos trabajando con la filosofía de la Ilustración española, ¿verdad? Tenemos entonces que en la clase anterior iniciamos el tema de la ilustración desde la filosofía y les presentamos algunos de los principales exponentes y algunas de las características de ese momento de la ilustración en España. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de este tópico, pero quiero mencionarles desde ya que ustedes van a tener un trabajo, no está aquí todavía, pero ustedes van a tener una asignación. Esta asignación consiste con los nombres, bueno, ustedes son 14, así que saldrán 7 parejas, 7 equipos de trabajo, porque la actividad es en pareja. Entonces usted decide con quién se hace, pero debe buscar nombres de los que presentamos hace 8 días y los que vamos a trabajar en la clase de hoy,
de los ilustrados españoles, ¿ya? No de los de la ilustración de Francia, de Inglaterra, no, de los ilustrados españoles. Vamos a escoger un nombre y aquí en el panel de novedades, en el primero donde ingresamos, vamos a escribir entonces, por ejemplo, digamos que está trabajando Botello y Castro. Entonces colocan aquí en esa anotación Botello y Castro eligen trabajar con Fijao. Y dejamos esa nota ahí para que nadie más escoja a Fijao porque ya lo habremos escogido. ¿Listo? Entonces todos van a hacer ese ejercicio una vez termine la clase. Así que vamos a ir a compartir lo que es la presentación de hoy, la segunda parte, para que tengan el resto de nombres y puedan entonces escoger con quién van a trabajar para poder y escoger el nombre del ilustrado de España con el cual van a trabajar. Entonces de ellos van a buscar pues su biografía y el legado que ellos nos dejan a nivel de la filosofía. Profe, profe, sí. Que sí puede dejar entrar a Dylan, que no. Ya le volvimos a dar entrada. Vale. Bien, entonces, la ilustración española, segunda parte, es decir, que vamos a continuar con otros elementos, características que hay en esta. Anterior, en la presentación de la clase previa, dijimos que la ilustración es un movimiento filosófico, político, literario que se desarrolló en Europa y sus colonias, en el siglo XVIII principalmente, que se le conoce como el siglo de las luces, y terminamos exactamente con esta imagen, donde vemos entonces unos procesos de firma de un documento. Vamos a ver de qué se trataría ese documento más adelante. Entonces, hay que recordar que en la ilustración, la religión empieza a considerarse ahora desde una perspectiva personal. Se asume otro papel en la religión. Hasta ese momento, recuerden que la iglesia, especialmente en España, era mucho más férrea, era impositorio. Usted era católico sí o sí, y no había para dónde girar. Sin embargo, y esto había pasado justamente porque en España se había vivido un periodo anterior donde habían estado bajo el califato de los musulmanes y ahí se había impuesto el árabe. Entonces, cuando los reyes católicos o la corona española recuperó el poder, afianzó, afirmó e impuso el catolicismo como la religión oficial y no había vuelta atrás, no había vuelta de hoja. Pero con la revolución de la Ilustración, ahora se le da una nueva visión a la religión. Ahora no es lo que diga el Estado, no es lo que diga la Iglesia, es mi postura. Es una cuestión personal. Yo decido qué creo y cómo lo creo. Eso es parte del concepto de la Ilustración, que aboga por la pluralidad y la tolerancia ante cualquier tipo de religión o dogma. Es decir, que los ilustrados aceptaban varias ideas, varias vertientes. Y de hecho, en ese periodo de la Ilustración surgieron varios cambios también en estas consideraciones de fe. Uno de estos cambios es justamente lo que tiene que ver con lo que para el catolicismo se llaman las obras de caridad o las obras de misericordia. Y se enseña desde la filosofía católica, desde el pensamiento católico, que debemos amar al prójimo por amor a Dios. Y en eso se basa entonces la caridad. Si yo veo a alguien, el practicante católico, el miembro de la Iglesia Católica, el creyente de la fe católica, ve a alguien que pasa una necesidad, entonces le brinda esa ayuda y eso se llama caridad. En la Ilustración, los ilustrados dicen, no señor, ¿cuál caridad?
como ellos se están separando de la iglesia, que se están separando del concepto de Dios, ellos dicen, no va a ser caridad, esto va a ser filantropía, es el amor al hombre por el hombre mismo. Porque yo amo a esa persona, entonces voy a ayudarla para que salga adelante. Entonces vienen dos conceptos, uno desde la fe, que es caridad, y la filantropía, que es netamente una concepción vista hoy en día como paganizante. Y aquí tenemos una comparación entonces de los dos regímenes que estaban en juego en ese momento de la historia con la Ilustración, lo que era antes de la Ilustración y lo que la Ilustración está proponiendo. Entonces, en términos del Estado, sabíamos que antes era una sola persona y ahora la Ilustración propone que el Estado sea dividido en poderes. El gobierno era absolutista, la Ilustración propone que sea democrático, que esté basado en la soberanía. En tema de derecho, entonces solo las clases sociales tenían privilegios. La Ilustración dice todos tenemos los mismos derechos, no hay distinción social, no hay clase privilegiada. En función económica, antiguamente se manejaba todo en el proteccionismo y centralizado. Y aquí en la Ilustración, entonces ellos proponen que el Estado debe intervenir en los procesos económicos de la nación. En términos ideológicos y de filosofía, teníamos a Jacques Bourdieu y Thomas Hobbes, que eran los filósofos de finales de la Edad Media. Y en la Ilustración, entonces, ahora tenemos a Montesquieu, a Rousseau y a Voltaire, que son los que empiezan, esos tres son los principales, aunque ellos no son españoles, son los principales del movimiento ilustrado. Y todas estas ideas llegan a España, todos estos conceptos, porque en España la Casa Real era un régimen antiguo basado en esta línea de pensamiento. Pero ahora el pensamiento ilustrado empieza a llegar a España y empieza a cambiar toda esta perspectiva. Entonces, Montesquieu, uno de esos tres, ¿qué era lo que él proponía dentro de ese concepto de la filosofía? Entonces, él estaba hablando de que había que dividir el poder del Estado en tres grandes ramas, el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Eso todavía lo seguimos usando hoy y es gracias a este filósofo que nos dejó ese legado que hoy aplicamos en la parte administrativa y política del país. Y consideraba que el hombre debe buscar la libertad y para alcanzarla es necesario limitar entonces el poder de los príncipes absolutistas. Si no se controla, si no se le pone un límite al poder de los príncipes, pues va a ser imposible que el hombre sea libre o que el hombre alcance esa libertad. Las ideas de Voltaire, que ese no era su nombre, ese es su seudónimo, su nombre era Francois Marie Araud. Él indagaba entonces en ese pensamiento de la libertad y abogaba por una nueva religión. Esta nueva religión es el deísmo. El deísmo es una concepción de fe donde el individuo tiene un encuentro exclusivo con Dios. No se acepta entonces la revelación de la cual hablaba la iglesia, que era la magistratura que tenía el poder de interpretar, sino que ahora es el individuo. Recuerde que es la Ilustración nos está diciendo que la experiencia religiosa es personal, no es de una iglesia, no es de un dogma, es personal. Y entonces allí nace el deísmo, que es una corriente dentro del cristianismo. Eso contrapone entonces hoy en día todavía al cristianismo, al judaísmo y al islamismo, que proponen una revelación. Tenemos unos libros sagrados, en el caso del cristianismo tenemos la Biblia, en el caso del judaísmo se tiene la Torá, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, y en el caso del Islam se cuenta con el Corán, donde están las revelaciones de Dios.
pues el deísmo propone que Dios nos revela a nosotros, a cada uno, a cada persona lo que tiene que guardar, cumplir y hacer. No necesita de ese otro libro, porque no es necesario, proponen ellos. Entonces, hay un repudio por el clero y por todo lo que tenga que ver con la religión. Y justamente, pues eso se basa en la razón, el respeto, y hay que alejarnos del fanatismo, de la intolerancia, debemos respetar lo que el otro piensa, lo que el otro recibe, lo que el otro concibe. Entonces, todo eso está enmarcado allí. Y también habla de que hay que limitar el poder de los monarcas. Entonces, el anterior, Montesquieu, nos hablaba de limitar el poder de los príncipes. Este usa un término, Voltaire usa el término monarca, pero está haciendo referencia a lo mismo. Y hacer un cambio profundo, entonces, en los valores de la sociedad de aquellos días. Y es el tercero, que es Rousseau. Rousseau entonces hace hincapié en los estudios de la naturaleza y de las relaciones sociales entre los hombres. Entonces, este es más de tipo científico y sus aportes entonces permiten postular algo por lo que se le conoce hasta hoy en día. Él sostuvo en ese momento que el hombre es bueno por naturaleza, es decir, el niño cuando nace, el hombre al nacer es bueno por naturaleza. Pero ¿por qué roba? ¿Por qué miente? ¿Por qué es corrupto? ¿Por qué sucede todo eso? Eso sucede porque la sociedad es la que es corrupta, es la que es malvada, y cuando ese jovencito, ese niño empieza a crecer, empieza a interactuar con la sociedad, con su familia, y empieza a aprender de allí, de los padres, de los profesores, de sus compañeritos de clase, y le enseñan la mala influencia, es decir, lo corrompen. Por lo tanto, ese es uno de sus postulados en el término de las sociedades o de las relaciones sociales. El hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. El hombre salvaje es feliz y libre, pero la civilización nace de la propiedad privada y entonces aparece la desigualdad y la pérdida de la libertad. Entonces, aquí podemos estudiar entonces el concepto de las tribus, vista desde la filosofía de Rousseau. Las tribus eran libres y este pensamiento es el que llega a la corona británica y por eso entonces, a la corona española. Encontramos dentro de las reformas de la corona española que se dio el resguardo para la población indígena que había en las colonias americanas. Justamente por eso es importante tener estos conceptos. Entonces, así nos quedan las características. Usted las puede revisar allá. Esto es simplemente para mencionarle las características a grandes rasgos de la ilustración para que consideremos allí. Entonces, en términos de riqueza, la riqueza de un país dependía de la cantidad de oro, plata atesorable dentro de sus fronteras. Entenderá usted con esta frase por qué España se preocupaba por llevar oro y plata de las colonias a territorio español y por qué la Iglesia también estaba involucrada en esa empresa de llevar los tesoros de las colonias a territorio europeo, porque era justamente lo que los hacía entonces ricos. Entonces el comercio debe desarrollarse mediante la creación de compañías que dependan del Estado, compañías que deben estar administradas por el Estado. Entonces en ese término de la economía de la Ilustración se habla del mercantilismo, que es pues el Estado controla las empresas, la riqueza interior de oro y plata, todo se maneja allí. Y la fisiocracia, que es algo que tiene que ver con el concepto del campo, la agricultura. Entonces, este ya no nos dice que la riqueza está basada en el oro y la plata, sino que la riqueza se basa en la producción agrícola. Entre más producción agrícola tenga un estado, una nación, será entonces más rica. Ese es el postulado que está. Y luego está el liberalismo de Adam Smith, que nos habla de la libertad económica. Entonces es donde empieza lo que hoy nosotros conocemos como el sistema capitalista, basado en la empresa privada, la propiedad privada y
en lo que conocemos como la ley de la oferta y la demanda para poder comerciar. Entonces este mapa lo vimos en la pasada también, lo volví a colocar aquí para recordar. Recuerde que todo empezó en Francia, en el Reino Británico, y empezó a expandirse hacia el continente europeo hasta llegar por aquí también a España, que es lo que estamos trabajando nosotros, por eso lo estamos poniendo aquí. Entonces, hablamos de la Ilustración española como un movimiento un tanto diferente al resto de la ilustración en los otros países europeos, porque si bien es cierto, en España los ilustrados no abandonaron la religión, no abandonaron su fidelidad al rey, por ende no se da ni la caída de la iglesia ni la caída del rey en España en esos conceptos, como sí ocurrió en el resto de las otras naciones. Entonces aquí tenemos que para 1759 estaba llegando al trono español el rey Carlos III y el abate de Gándara le estaba dando la bienvenida. Ese concepto de llegar un nuevo monarca al trono, entonces le daba esperanza a los ilustrados de que este rey traería ilustración al reino, es decir, que ilustraría el reino de España. ¿Y por qué? Porque varios de sus funcionarios pues eran entonces también pertenecientes a la llamada Ilustración, o como se le conoce hoy en día, la preilustración española. Entonces, en ese término, en la clase anterior, les decíamos que hay un movimiento social, y es que en España estos ilustrados nos hablan de la llamada opinión pública, y eso no es más que atender los requerimientos de quienes son gobernados, de los súbditos del pueblo, para considerarlos en el gobierno y atender esas demandas. Entonces nace lo que hoy percibimos como la opinión pública, y que es parte del legado de la llamada Ilustración española. Entonces aquí tenemos el mapa de España para el siglo XVIII. Aquí están las diferentes provincias o regiones que tenía España para ese momento, y aquí está entonces el reino de Portugal, que bien podría decirse es otra provincia de España, pero era un reino totalmente aparte. Aquí en España, en este momento en la historia, cada uno de estos fueron reinos independientes, pero la República Española se consolida con la unión de estos reinos bajo la Casa de Castilla, que es el que termina gobernando todos. Entonces, en ese momento, las zonas geográficas de Cataluña es donde empiezan a nacer. Y vea por aquí los nombres que hay. Un grupo valioso de ilustrados. Entonces, de por aquí es donde ustedes pueden empezar a escoger. Entonces, en la pasada hablamos de ese Feijóo, cuál era su postura. Y ahora, aquí aparece nuevamente en esta lista. Entonces, están ilustrados como Cabarrus, Cadalso, Campomanes, Cadmani, Cabaniles, Feijóo, Hervas, Panduro, Jovellanos, Mutis, y hay más. Aquí ya hay varios nombres con los cuales podríamos trabajar. De hecho, si cada uno escoge uno de estos, hasta nos sobran, porque como son 7 los que hay que escoger, entonces nos sobrarían. Entonces, ahí están para que ustedes vayan a ir escogiendo de quién van a hablar. Entonces, el movimiento ilustrado español estaba involucrado en las élites, es decir, en quienes gobernaban. Los mismos nobles, los clérigos, formaban parte de ese movimiento. Por eso les digo, no se tumbó al rey, no se tumbó a la iglesia, porque fueron ellos mismos los que estaban dentro del movimiento ilustrado. Entonces los ilustrados españoles confiaron que la corona fuera la impulsora de la modernización, la cultura social y económica que ellos propugnaban, es decir, que ellos estaban buscando. Pero la corona, especialmente
cuando se dio el cambio de la casa de Hamburg a la casa Borbona, no hubo eso, hubieron unas reformas, pero no se dio lo que todos estaban esperando y por lo que todos estaban trabajando. Esta imagen es el retrato de Jovellanos, uno de los que aparece allá en la lista, que fue pintado en 1798, y es uno de los que se consideran personajes de la Ilustración española. El cargo de él era ser ministro, y dentro de eso, él podríamos decir que era el ministro de Economía de España. Creó varias reformas para el avance, para la implementación de la Ilustración en el Estado español, pero eso no se llevó a cabalidad. Por lo tanto, no fue así. Y aquí nos dice que al fondo se alcanza a ver la imagen de la diosa Minerva bendiciéndole. La llegada de la nueva dinastía, la Casa Borbónica, no aportó ningún cambio importante en el terreno científico, a excepción de una mayor centralización que supuso la creación de la Real Biblioteca y la Real Academia de la Lengua. Esos fueron, en términos de ciencia, fueron los cambios que se dieron cuando llegó esta otra familia a gobernar España. Entonces, la creación de las Reales Academias de la Lengua, de la Historia, de la Medicina y del Real Gabinete de la Historia Natural, que hoy se conocen como actual Museo Nacional de Ciencias Naturales, fueron algunos de los logros de la Ilustración española. Y este es el edificio que actualmente se conoce como el edificio de la Real Academia Española. Y aquí entonces tenemos es un dibujo, un grabado que hicieron, una pintura, de una de esas reuniones en el salón principal de la Academia Española. Los aportes de esta academia es compilación de libros, que son los que se conocen como el Diccionario de Autoridades publicados por la Real Academia, y que contienen el conocimiento de las cosas que provienen del discurso natural que distingue a los hombres de los brutos. O sea, quienes puedan leer, quienes puedan tener acceso a estudiar estos contenidos, se hacen sabios, se hacen ilustrados, porque aquí en estos libros está la luz de la crítica, luces críticas. Las luces están ahí está el pensamiento de Voltaire, el pensamiento de Montesquieu, el pensamiento de Rousseau, y por ende todo esto entonces viene a generar un conflicto con una de las instituciones de la Iglesia, conocida como la Inquisición o el Santo Oficio, quienes lideraron en Europa un movimiento para contrarrestar los efectos de la liberación que estaba logrando la Ilustración. Entonces, ahí están todos como en estos llamados libros, diccionarios, enciclopedias, estaban colocándose sus pensamientos. Entonces, el Santo Oficio los condenó. La mayoría de los ilustrados españoles eran buenos cristianos, fervientes, monárquicos, que no tenían nada de subversivos ni revolucionarios, como se considera hoy a muchos de los ilustrados. No hubo ningún deísta entre sus filas, a pesar de que aceptaron las ideas políticas de Voltaire, no aceptaron las ideas religiosas. No se generó en España ningún ateo, como sí ocurrió en Francia y Alemania. Eran decididos partidarios de cambios pacíficos y graduales que afectaban a todos los ámbitos de la vida nacional, sin alterar en esencia el orden social y político vigente. Entonces, todos los cambios se daban pacíficamente, porque ellos consideraban que era bajo ese orden que debía hacerse. Así que fueron muy respetuosos con la luz divina, porque ellos entendían que los ilustrados eran pertenecientes a la Iglesia Católica, así que no rechazarían su iglesia, no rechazarían la Biblia, la luz divina, sino que respetarían
a esta y seguían allí. La razón y la religión entonces debían compartir una misma luz natural. La razón la ha dado Dios. La Biblia, la revelación divina, la ha dado Dios. Por lo tanto, las dos son obras del Creador. Entonces debían armonizar. Era el pensamiento de los ilustrados españoles. El hecho de que el catolicismo ortodoxo continuara siendo hegemónico, es decir, que la iglesia seguía primando en España, teniendo idea, entonces generaría consecuencias negativas, que ya dijimos, el Santo Oficio sería una de ellas, y sus privaciones en particular. Los diversos discursos ilustrados convenientes de otros países aquí fueron con frecuencia censurados. ¿Por quién? Por el Santo Oficio, por la Inquisición. Fueron amputados, es decir, hay cosas que no se permitieron hablar y algunas cosas fueron cambiadas, así que algunos discursos cambiaron. Así que existía una doble censura, tanto política como religiosa. Entonces, aquí tenemos que el Santo Oficio en 1756, es decir, la llamada Inquisición, como normalmente nosotros la conocemos, porque hoy esa organización hoy se llama la Compañía, la Secretaría para la Fe y algo así de la Iglesia. O sea, todavía sigue vigente, simplemente cambió de nombres y sigue operando en el mundo católico todavía como tal, con algunas de esas mismas líneas y encontramos de vez en cuando que tienen sus encuentros con los científicos actuales. Entonces, en ese momento, el Santo Oficio dijo que este libro, El Espíritu de las Leyes, escrito por Montesquieu, no era nada saludable, que contenía muchas herejías. Recuerde que la palabra herejía significa opiniones diferentes a lo que piensa la iglesia. Por lo tanto, fue entonces rechazado. Lo mismo pasó con el pensamiento de Voltaire, el pensamiento de Rousseau, fueron prohibidos en España. Y aquí nos dice entonces que fueron esos pensamientos, a pesar de que fueron censurados, se distribuyeron en España porque los creadores de los libros, los libreros, los dueños de la imprenta, así se lo propusieron y entonces hicieron que la Ilustración española siguiera creciendo. De esa manera tenemos entonces